Estás escuchando La Voz de tu Vida, el podcast de doblaje y locución. La voz de tu vida. Uno de los desafíos de La Voz de tu Vida es acercar a los grandes maestros del doblaje a las jóvenes promesas que se inician en la profesión, aquellos que sueñan con convertirse en esos profesionales a los que siempre han admirado y, en definitiva, a cualquier persona que sienta curiosidad y respeto por un oficio casi centenario. Esta semana nos encontraremos con 3 personas que se han formado en escuelas de doblaje en Barcelona y veremos con ellos cómo afrontan el salto que supone el salir de una escuela hacia el mundo profesional. Y no hay mayor ejemplo, creo, que el de esos grandes nombres, muchos de ellos invitados de La Voz de tu Vida en el pasado, para guiar en ese camino a cuantos toman la decisión de andar por él. Es por tanto un placer saludar a la primera de esta terna de entrevistados que acaba de finalizar sus estudios en la EDB. Bienvenida a La Voz de tu Vida. Hola, muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Pues estupendo y encantado de tenerte aquí con nosotros. Igualmente. Bueno, aquí, como sabes, vamos a ser un poquito más suaves que lo habitual porque la primera pregunta no es tan difícil, pero me gustaría cederte ya la palabra para que nos cuentes tu paso por la escuela y además háblanos, si quieres, de toda tu formación relacionada, ya que eres traductora audiovisual. Pues sí, bueno, yo estudié traducción y siempre me han encantado los idiomas y el cine, así que a la hora de escoger la especialidad de traducción, pues fue traducción audiovisual. Y durante el máster teníamos un pequeño curso de doblaje, fueron 2 sesiones, en las que nos enseñaban qué pasaba con nuestros textos una vez que los entregábamos. Y yo probé pensando que se me iba a dar horriblemente mal y me enamoré ahí, me enamoré de salir y llamar a mi madre y decirle, oye, que esto es lo que quiero hacer ahora. Y nada, me recomendaron la EDB, muy bien recomendada, y ha sido una pasada. Hemos tenido clases de voz, de interpretación y muchísimas prácticas de doblaje con unos profesionales gigantescos, con Rafa Calvo, con Lola Oria, con gente que yo entraba a clase y decía, me tengo que contener para no pedirle un autógrafo. Qué bonito. Oye, entiendo que tú de pequeña, claro, no querías ser actriz, es algo que te surge de repente, un flechazo. Uh-huh. ¿Querías ser traductora de pequeña? Sí. Qué bonito. Averigüé que ser traductora era algo tarde, pero bueno, tarde, tenía 13, 14 años, pero siempre me encantaron los idiomas y siempre me llamó la atención, pues eso, las voces de las películas o, pues en inglés dice esto y en español dice lo otro, qué gracioso ha quedado, tal. Y luego ya descubrí que uno se podía dedicar a esto. Qué bueno. ¿También tienes formación en ajuste? Sí, la tengo. Hice un curso con Kiko Rovira Veleta y con Josep Yurba. Lo hice en la Universidad Europea de Valencia. Bueno. Y si no me equivoco, ya ejerces de traductora, ¿verdad? Sí, es cierto. Te comentaba antes fuera de micrófono que la entrevista sería sencillita, pero me vas a permitir abrir la ronda de preguntas difíciles. Adelante. ¿Qué te gusta más, el lápiz y papel o el atril? Como elegir entre hijos. Pues a ver, es verdad que le tengo más cariño a la traducción, pero porque le he dedicado muchísimo más tiempo. O sea, llevo muchos años formándome en traducción y pues tiene un sitio muy especial en mi corazón, y el doblaje es algo muy reciente, pero que se está abriendo camino muy rápido en mi corazón también. Y es un mundo lleno de gente maravillosa, con el toque de locura justo, y también me encanta, es prácticamente imposible decidir. Genial. Oye, has estudiado en Valencia, en Barcelona, pero ¿tú de dónde eres? Yo soy de Ronda, en Málaga. De Málaga. Sí. Y cuando te fuiste a Valencia y a Barcelona luego, te dejaste allí el acento, claro. Efectivamente. No, en Valencia sí que tengo mi acento y yo normalmente lo tengo, pero cuando pues estoy doblando o cuando estoy haciendo algo así, un podcast o algo así, pues normalmente me lo quito. Es un poco de quita y pon. Aunque de vez en cuando se me escapa, la verdad. ¿Te costó al principio eso? No, la verdad es que no. Tuve bastante suerte. Sí que me han dicho un par de veces, esas Ns las haces muy en la garganta, súbelas. Y yo, vale. pero no me ha costado nada. E incluso algunas veces
he tenido la suerte de que me digan, bueno, prueba a doblar el andaluz, a ver qué tal. Y ha quedado muy gracioso. Qué bueno. Oye, vamos a hablar de la Escuela de Doblaje de Barcelona, tema que nos ocupa. Es una de las más importantes de España y cuenta en su elenco con varios de los mejores actores y directores de doblaje de Barcelona. Mencionabas antes a Rafa Calvo, a Lola Oria, bueno, muchísimos más. En primer lugar, el gran Gonzalo Abril, que nos dejó hace poco, Sí. Graciela Molina, Manolo Osto y un larguísimo etcétera, ¿no? Esto para poner en antecedentes a quien no conozca la escuela. Estos son nombres que solo con saber que están ahí ya es motivo suficiente para que uno formalice una matrícula en esta escuela. Pero, ¿qué significa para ti haber aprendido bajo la batuta de todos estos maestros, Irene? Pues ha sido un honor enorme y nunca me acostumbraba a entrar en clase y que Rafa Calvo o Manuel Osto o Manuel García Guevara me dijesen, venga, entra a sala. Y ellos se encargaban sobre todo de darnos las clases que eran muy prácticas. O sea, ellos era tal cual como en una sala de doblaje, tú entras, nos hacían hacer el take, repetirlo, tal, y luego nos daban pues sus indicaciones sobre el take, que si interpretación, pues te ha quedado un poco larga, te ha quedado un poco corta, tal, nos daban consejos, ha sido una maravilla. Y luego, claro, también formas relaciones personales con ellos, que luego es muy bonito y puedes hablar con ellos de, pues mira, tú dirigiste mi película favorita, cuéntame cómo fue el proceso, que eso es una maravilla. Por eso yo creé La Voz de tu Vida, entre otras cosas. Sí. Desde luego. Oye, Irene, nos contabas que hay profesores que os impartían clases estrictamente prácticas. ¿Cómo eran las clases que no eran prácticas? Es decir, ¿qué tipo de formación era? No sé si en lecturas, dramatización. Sí, por ejemplo, teníamos clases de voz en las que nos enseñaban pues cómo funciona el aparato fonador, las diferentes partes, técnicas que podemos usar para calentar la voz antes de doblar, cómo cuidar la voz, etcétera. Y en interpretación, pues hacíamos lecturas, nos daban consejos de cómo pues, soltar los nervios o cómo meternos en el personaje, cosas que podíamos hacer al entrar a sala. Eran todo un poco consejos enfocados a hacerlo lo mejor posible y sentirnos lo mejor posible. Estupendo. Bueno, vamos a ponernos a día de hoy. Has terminado la escuela, pero ¿ahora qué? Porque claro, durante los años de la pandemia se puso a la orden del día lo de enviar demos a directores y da la sensación de que los nuevos actores, bueno, se han acomodado un poco a esta situación. ¿Cómo es ahora todo esto por Barcelona? El tema de darse a conocer entre directores, ir de oyente a los estudios. ¿En qué situación nos encontramos, Irene? Pues ahora mismo ir de oyente es bastante complicado porque se han puesto muy estrictos los clientes con el tema de la confidencialidad. Entonces está complicado. Ir a una escuela también ayuda mucho porque al final conoces a directores y si a esos directores les gustas, pues te van a convocar. Y cuando te convoquen, te van a presentar a más gente. Eso es un paso. Si tienes la suerte de gustarle a alguien cuando todavía estás aprendiendo, que eso es muy difícil. Y luego, claro, como los conoces, tú ya tienes su contacto, pues tú te haces tus demos, te haces tus reels y pues o bien se los mandas por Instagram o por correo tal y como ya te conocen, pues te van a leer y van a decir, oye, mira, pues ha ido mejorando o lo lleva bien, voy a convocarla para un papel pequeñito. Y ya ahí pues se va generando confianza y van diciendo, ah, pues lo ha hecho bien, venga, voy a convocarla otra vez y así. Pero es mucho moverte y mucho hablar con la gente. Bueno, ¿te han convocado ya alguna vez? Sí, me han convocado una vez, no puedo decir todavía nada, pero me convocaron, fui y estaba muy nerviosa, pero bueno, era un papel pequeñito, que es lo normal cuando empiezas y yo creo que fue bien la cosa. Conocí a un montón de compañeros y todo muy bien. ¿Hay mucha diferencia en una convocatoria real con respecto a esas clases prácticas de la escuela, aparte de los nervios? ¿Notas algo como diciendo, joder, es que esto es otra historia? Pues la verdad es que en el momento de doblar no hay ninguna diferencia porque estás con tu profesor de la escuela, tienes tu micrófono, tienes tu pantalla. Yo creo que la diferencia es primero las dimensiones. En un estudio de doblaje la sala es mucho más grande, impone un poquito cuando entras. Y luego también el hecho de que, claro, tú tienes un papel pequeñito, pero están los que hacen de protagonistas de la película.
Entonces, claro, tú estás allí haciendo tu reportera número 4 y está allí, pues, empiezan a hablar y tú dices, madre mía, ¿quién es este? Así que es eso, impone un poco la gente y el espacio, pero cuando te pones a doblar es lo mismo que en clase. Pues magnífico. Para terminar, Irene, ¿dónde te ves a ti misma dentro de 5 años? Pues con suerte me veo probablemente aquí en Barcelona, si lo del doblaje sale bien, y me veo traduciendo películas, si puede ser, que es lo que yo quiero, y doblando mucho, teniendo convocatorias todas las semanas y quedando con gente de los dos mundillos y disfrutando mucho y viendo mi trabajo, viendo que la gente disfruta de lo que hago. Pues estupendo. Muchísimas gracias, Irene. Vamos a dar paso a nuestra siguiente invitada. Te mando un fuerte abrazo. A ti, muchas gracias. Seguimos en Barcelona. En este caso cambiamos de escuela. Estábamos con Irene, formada en la Escuela de Doblaje de Barcelona. Y tengo el placer de saludar a Andrea, formada en Polford. Andrea, bienvenida a La Voz de tu Vida. Muchas gracias, Pedro. ¿Cómo estás? Muy emocionada por hablar públicamente de esta afición, de este mundo que tanto nos apasiona a muchos amantes del cine. Y encantada de que me permitas este huequito. Pues un placer. Vamos a hablar en primer lugar, Andrea. Decíamos en la entradilla que estás formada en Polford. Cuéntanos cómo fue eso. Bueno, la verdad es que me costó un poco llegar a conocer el mundo del doblaje. Siempre, sí que es verdad que a mí siempre me ha gustado mucho el cine, ¿no? Y en mi casa siempre he tenido la suerte de que siempre me han nutrido, ¿no? En este sentido, siempre había películas en casa, cada 2x3 íbamos al cine y siempre es algo que he disfrutado mucho. Y siempre me llamaba la atención de ciertas películas y de ciertas fichas técnicas que a veces aparecían las voces, ¿no? Las voces que se habían utilizado en diferentes países. Y fue un poquito más adelante, cuando vi el corto para Sonia, que realmente me emocioné mucho y vi la magia del instrumento con el que todos hemos nacido, ¿no? La voz. Y empecé un poquito a indagar, ¿no? Y por casualidades de la vida encontré Polford. Y mirando fotos anteriores, sí que es verdad que en un momento determinado fui al Salón del Cine de las Series, que se celebraba aquí en Barcelona, antes de la pandemia. Y por lo que sea, vi unos señores allí que se hacían fotos, que daban tarjetitas con su foto y otros actores o actrices. Dije, uy, ¿y esto qué curioso, no? Y con los años me di cuenta de que me había hecho fotos y tenía los autógrafos de voces como la de Jordi Brau y Óscar Barberán. Maravillosos. Y con el tiempo resulta que acabo recibiendo clase de ellos mismos, ¿no? Y de Luis Posada. Qué bueno. Tú, si no me equivoco, hiciste lo que es un curso intensivo de un X tiempo, ¿no? Y en ese caso, claro, todavía no te da tiempo a formarte realmente como actriz, pero ¿cuál es esa impresión que te da el curso intensivo, Andrea? Es una primera toma de contacto, pero a la vez era muy agradable, porque sí que es verdad que como actriz de doblaje no había hecho nunca nada, ¿no? No me había formado ni nada. Sí que había hecho teatro musical, interpretación ante la cámara, entonces un poquito de eso ya sabías, ¿no? Pero el hecho de ponerte delante de un micrófono y saber todo el trabajo que hay detrás de esas pantallas, de cuadrar todas las labiales, que la boca diga lo mismo que tú tienes que leer en ese momento, que interpretar en ese momento, no sé, daba una sensación como, no sé, muy satisfactoria. No sabría decir más. Era muy satisfactorio el hecho de ponerte delante del micrófono y una ola de tranquilidad te invadía y de seguridad de decir, oye, pues esto me gusta. Y qué magia y qué trabajo, porque es al fin y al cabo es hacer el trabajo que han hecho unos actores durante meses, hacerlo en unos segundos, minutos sí. A lo sumo. Y dices, y qué bien que los resultados sean tan buenos pese al poco tiempo que se tiene para ello, ¿no?
Claro. En esta entrevista estamos viendo el contraste entre gente que ha terminado ya su formación y que ya está dispuesta a entrar en el mundo profesional, como tu compañera Irene, que acabamos de terminar con ella, y a continuación también tendremos a otro compañero que también ha terminado una formación y están en ese proceso de pasar ya al mundo profesional, incluso ya han tenido alguna convocatoria. En tu caso, estás casi no exactamente al principio, pero bueno, estás dando los primeros pasos como actriz en formación, y me comentabas antes, fuera de micrófono, que vas a seguir formándote, y entiendo que tu idea es seguir en Polford, claro. Sí, de hecho este verano vuelvo a casa, vuelvo a Polford, donde empezó todo, y dispuesta a continuar la formación con el segundo bloque de aprendizaje. Y muy emocionada, la verdad, de seguir aprendiendo y sobre todo de rodearte de profesionales que están día a día en el atril y saben y conocen perfectamente la profesión. Claro. ¿Qué nos puedes contar de ese triunvirato de profesores que son, no sé si has tenido ocasión de coincidir con todos, Jordi, Luis, Óscar? Claro, es que son probablemente tres de los, bueno, probablemente no seguro, tres de los mejores actrices de toda España. Entonces, ¿qué significa para ti estar formada o estar en proceso de formación con esos tres nombres? Bien, como dices, son tres de las mejores voces de este país en doblaje, y aparte del doblaje son también profesionales consagrados de la interpretación, porque algunos de ellos han estado en locución antes de estar en doblaje, han estado también en teatro, algo han hecho también ante la cámara, ¿no? Y son artistas, digamos, multidisciplinares, conocen muy bien esa profesión, conocen muy bien las bases por las que se regla, ¿no? esta profesión, pero conocen también mucho otros ámbitos. Y el hecho de poder trabajar con ellos, y sí, he coincidido con los tres en sala, mientras hacíamos la formación, ¿no? Y el hecho de poder trabajar con ellos y conocer este mundo de primera mano a su lado es, digamos, una suerte, ¿no? El poder compartir enseñanzas y aprendizajes con gente que sabe es muy importante. Sí. Igual que en otros ámbitos profesionales. Un médico en prácticas lo que quiere es aprender de los mejores, ¿no? De los que están día a día en el quirófano. Así es, efectivamente. Andrea, ¿cuál crees que es tu futuro? ¿Cómo te ves de aquí a dentro de unos años, cuando ya hayas tenido una formación completa, cuando ya estés preparada y te vean preparada para trabajar? ¿Qué crees que será de la Andrea del futuro? No sé lo que será de la Andrea del futuro, pero sí que sé lo que me gustaría que fuera de la Andrea del futuro. Y me gustaría sonrojarme cada vez que oiga mi voz en una pantalla, cada vez que recuerde esos momentos tras el micro, ¿no? Esos momentos de romperte la cabeza y decir cómo yo meto esta frase ahora y le añado todo el sentimiento que está teniendo ahora mismo el actor, ¿no? Me gustaría que la Andrea del futuro se sonrojara y sonriera cuando los que están a su alrededor reconozcan su voz. Eso está bien. Oye, me gustaría hacerte la pregunta que creo que hago a todo el mundo, y si no se la hago a todo el mundo es porque se me olvida. ¿En qué momento decidiste que querías ser actriz? Siempre, como ya he dicho antes, me ha gustado mucho el cine, pero el cine en todos sus aspectos. Yo acababa de ver una película desde muy pequeña y enseguida me ponía a buscar la ficha técnica de el director, los actores, los productores, quién compuso la banda sonora, si estaba basado en hechos reales, en una novela, ¿no? Y siempre me ha llamado mucho la atención todo el cine. Pero el hecho de tener algo tan cercano como es el doblaje, ¿no? Que te traen Hollywood a la puerta de tu casa, por así decirlo, y decir, podría ser parte de tu día a día, yo creo que ha sido un hecho diferencial. El decir, al cine puedo contribuir de esta manera, pues me gusta. Ojalá así sea.
Para terminar, Andrea, nos contabas que siempre has sido muy cinéfila desde pequeña, es algo que te han enseñado siempre en tu familia, pero ¿te acuerdas de la primera vez que fuiste al cine? Recuerdo... Sí, fue antes de los 5 años y fuimos a ver Los 101 Dálmatas. Pero yo tengo 27, soy del 96. Más que nada porque recuerdo, ¿no? Fue antes de cumplir los 5 porque, había... Después vino mi hermano y en ese momento no estaba mi hermano y fue antes de cumplir los 5 y recuerdo ir a ver Los 101 Dálmatas. Ahora, la primera película que compraron en mi casa cuando supieron que yo estaba en camino fue Pinocho. Qué bueno. Qué bonita. Pinocho con el doblaje latino, claro. Claro. Bueno, la mayoría de nosotros hemos crecido con casi todas las películas de Disney con doblaje latino, ¿no? Sí, está claro. Oye, y esa vez que vas al cine, que vas a ver 101 Dálmatas, entiendo que ya te llama la atención algo y dices, qué maravilla, qué mundo más bonito, y ya desde ahí querías formar parte de él. Desde ahí no lo sé, porque a tanto la memoria no me alcanza, pero sí que tuve mucho en mi mente siempre el arte. El arte, me gustaba mucho escuchar música, de hecho íbamos en el coche y o bien escuchaba la música de mi familia o bien iba yo relatando los guiones de todas las películas que había visto en aquel momento, ya fuera Disney o fuera... También me ponían mucho cine previo a mi nacimiento, como Hook o Los Goonies, y yo iba relatando todos los diálogos de esas películas, así que entiendo que desde bien pequeñita ya iba un poquito encaminada, ¿no? Por ahí. Bueno, pues estupendo. Oye, ojalá consigas algún día, dentro de unos años, como decías, sonrojarte por escuchar tu voz en la gran pantalla, en la televisión, porque te reconozcan y porque seas una de las grandes actrices que sin duda con esos maestros no me cabe duda que lo serás. Muchas gracias, Pedro. Muchísimas gracias a ti, Andrea, por compartir este ratito. Te mando un fuerte abrazo. Igualmente. Bueno, pues estamos ya con el tercero de nuestros invitados, el último de esta semana aquí en La Voz de tu Vida, en este especial de alumnos de doblaje de Barcelona. El último, pero no el menos importante. Y estamos con José de Barcelona también. Bienvenido a La Voz de tu Vida, un placer. Hola, ¿qué tal? Lo mismo digo. Bueno, pues encantado de tenerte con nosotros. Vamos a empezar a hablar por esos primeros pasos que te han hecho llegar hasta aquí. Uh-huh. ¿En qué momento decides que quieres convertirte en actor? Pues mira, mi entrada al doblaje fue algo bastante casual y tardía. Yo tengo 43 años. Sí. O sea, yo siempre he sido un tipo muy cinéfilo y seriéfilo. Y en el doblaje pues me había fijado, claro, pero no más que las actuaciones de los actores, de los efectos especiales o de la banda sonora. Claro. Entonces yo vengo de la música, yo compongo, canto, rapeo desde la adolescencia, que eso ya son hace unos cuantos años. Uh-huh. He editado discos con varios proyectos musicales, he tocado por casi toda la península, nunca de forma profesional, en el sentido de poder dedicarme completamente a eso. Lo que iba ganando con la música lo invertía en música, en ampliar el estudio, en pagar el local de ensayo, cosas así. Yeah. Yo tengo otro trabajo que es el que me llena la nevera y me paga la hipoteca. La cuestión es que, como tantos otros, la pandemia me hizo mucho daño a nivel psicológico. Yeah. Y no sé si la combinación de la pandemia con la crisis de los 40, no sé. La cuestión es que la música dejó de llenarme como me llenaba, el trabajo me empezó a parecer deprimente y empezaba a pensar cuánto quedaba para jubilarme, que eso es básicamente como pensar cuánto queda para morirme, ¿no? Quizá no físicamente, pero sí a nivel mental, y tuve un bajón tremendo. Atravesé por una depresión fuerte, perdí mucho peso, medicación, terapia, estado anímico por los suelos. Por primera vez en mi vida cogí una baja por depresión. Yeah. Y la cuestión es que cuando cogí la baja, mi mujer, que fue la que más me ayudó, me dijo, oye, no te quedes sin hacer nada en casa porque no puedes hundirte, tienes que mantenerte activo. ¿Por qué no miras de hacer algo relacionado con el mundo de la voz? A ti que te gusta tanto trabajar con la voz, por ejemplo, doblaje. Por ejemplo, ¿sabes? Me pudo haber dicho cualquier otra cosa. Entonces, bueno, miré por internet cursos de doblaje presencial, pero no porque supiera que presencial iba a ser mejor, sino por salir de casa. Y topé con la EDB y su curso de iniciación al doblaje. Pues mira, por conocer un mundo nuevo y que esa curiosidad me pudiera distraer un poco, ¿no? Y lo que hizo al final fue devolverme a la vida.
Qué bueno. Pero con mayúsculas. Descubrir una pasión, algo que despierta cosas internas en mí, que me hace sentir, pues eso, vivo, ¿no? Tienes un punto de complejidad, de diversión, el hecho de poder meterte en tantas pieles diferentes y bueno, fue tal lo que despertó en mí que fue a acabar el curso de iniciación y apuntarme al curso profesional de la EDB. Y cuando descubrí el doblaje, pues fue como cuando descubrí la música, ¿no? Esa ebullición interna diaria de aprender cada día algo nuevo, las neuronas constantemente estimuladas, pues eso me pasó y me pasa con el doblaje. Pues estupendo. Oye, ¿qué te llamó la atención de la Escuela de Doblaje de Barcelona? ¿Por qué te decidiste por ella? Pues mira, cuando acabé el curso de iniciación, acabé tan contento y tan fascinado que bueno, antes de dar el paso a hacer el curso profesional, llamé a un amigo que tengo que es actor de doblaje, que hace ya años que trabaja de ello, Sí. para, bueno, pues para un poco consultarle mis dudas, lo que me pasaba en ese momento, si iba a merecer la pena o no, y bueno, me dijo, mira, en el caso de que quieras hacerlo y quieras dar el salto y tal, el mejor sitio, desde luego, en el que puedes hacerlo es en la EDB, en la Escuela de Doblaje de Barcelona. Y por ello me decidí. Bueno, pues estupendo. No vamos a hablar nuevamente de los profesores porque ya lo hablábamos con Irene, nuestra primera de las invitadas de esta tarde, pero evidentemente significa mucho, y entiendo que así lo has detectado y apreciado, el haber aprendido la profesión de todo este elenco de grandes actores y grandes directores que, como bien te aconsejó tu amigo, es casi un seguro de vida, ¿no? Es decir, Sí. Aprender de gente así, eso es la mitad del trabajo, casi ya te lo dan hecho. Sí, desde luego, desde luego. Cada clase es una masterclass. De cada director aprendes cosas distintas, porque aunque todos tienen unas pautas comunes, pues cada uno de ellos es un mundo, ¿no? Uno te matiza más en la interpretación, otros en la sincronía, otros en la técnica vocal, y de cada uno de ellos sacas consejos muy valiosos, ¿no? Estamos hablando de gente muy grande que lleva muchos años en la profesión. Sí, desde luego. Oye, José, ¿dónde te ves tú de aquí a unos años? 5 años, por ejemplo. Ostras, pues no lo sé. Buena pregunta. Prefiero no planteármelo, la verdad. Prefiero... Yo que soy una persona que soy propenso a tener ansiedad fácilmente. Ya. La ansiedad muchas veces viene por justamente plantearte escenarios a largo plazo, porque empiezas a dilucidar posibles escenarios que pueden pasar y que al final ninguno es el que acaba pasando, porque Sí. ¿no? Puedes tener 10 finales diferentes escritos de tu vida y al final que ocurra el único que no has pensado, ¿no? Sí. Pero respecto al doblaje, pues bueno, afrontando que es una carrera de fondo, que hay que ser constante, que el hecho de que tenga más convocatorias hoy no significa que las siga teniendo mañana. Y bueno, no sé, ahora mismo, después de haber compartido algo tan intenso como han sido estos 2 años en la EDB, solamente por eso el viaje ha valido la pena, y luego si viene algo más, pues todo será un premio. Pues estupendo. Oye, ahora mismo, José, con el tema de la inteligencia artificial, con todos esos miedos que hay en la profesión del doblaje y en la industria del arte en general, en todo el arte, desde tu punto de vista, a mí, claro, yo siempre digo que los que a pesar de todo queréis seguiros dedicando a esto, me parece que sois muy valientes, ¿no? Y que os negáis a aceptar que el doblaje y que las artes estén condenadas a morir. Y eso me parece que habla muy bien de vosotros. Pero en definitiva, ¿qué crees tú que será del futuro del doblaje? Yo siempre he dicho que será la propia profesión quien decida si la inteligencia artificial entra o no. Es decir, si salen alumnos de escuelas, que no digo que sea tu caso ni el de tus compañeras, pero si salen alumnos de escuelas que no están bien preparados y que empiezan a tener papeles de importancia y que no dan el nivel que tienen que dar, al final acabará colando cualquier cosa. Esa es mi opinión. No sé a ti qué te parece, José. Sí, desde luego, desde luego. Hay que estar siempre por delante de la inteligencia artificial, hay que dar esos matices humanos y orgánicos que es imposible dar a una máquina.
Lo que pasa es que, bueno, al final, por desgracia, la economía manda y yo no sé si se va a aplicar aquello que acabe resultando más económico para las distribuidoras, ¿no? No lo sé, y al final, a mí lo que realmente me da miedo, más que el hecho de que podamos estar por encima del nivel de las máquinas, que yo creo que sí, lo que creo que me da, o sea, lo que me da miedo es que se llegue a hacer doblaje, audiolibros, cualquier disciplina con inteligencia artificial y que al final el oído de los más jóvenes se acostumbre a eso. Ya. Y que cuando realmente escuchen a una persona haciéndolo con todos los matices orgánicos que te da una persona, con todo lo que enriquece una voz de una persona real, piensen, oye, qué raro, ¿no? Qué exagerado todo, ¿no? Porque al final uno se hace a lo que se acostumbra. Y esto es lo que más miedo me da. No, está claro. Por eso yo digo eso, que si la propia profesión pone un filtro y entran de verdad actores que estén de verdad preparados para trabajar, que no siempre es el caso, yo creo que la inteligencia artificial tiene las de perder y el alma humana las de ganar. Debería. Antes de finalizar, si quieres ya para ir acabando, me contabas antes fuera de micrófono que ya has terminado esa formación de actor. Uh-huh. ¿Cuál es el siguiente paso? Porque claro, de la salida de la escuela al mundo profesional hay un salto muy grande, sí. Y a veces no sabemos muy bien hacia dónde ir, ¿no? Sí, exacto. Ahora llega la incertidumbre, ahora llega esa otra parte de insistir, de ser constante, de mantenerte de alguna forma visible, de continuar como has hecho hasta ahora en el sentido de practicar, intentar ponerse en contacto con los directores y bueno, sí, claro, esa incertidumbre. En la escuela obviamente estás más arropado, estás en la placenta, aún no te han dado a luz. Y ahora ya sí, ahora ya has llegado al mundo y hay que saber sobrevivir. Desde luego que sí. Pues ha sido un placer tenerte con nosotros esta semana en La Voz de tu Vida, igualmente un placer hacer esta entrevista a alumnos de doblaje de Barcelona. Uh-huh. Pues muchas gracias. Te mando un fuerte abrazo. Y encantado de hablar contigo. Igualmente.